Uh, Good morning, everybody. Buenos días a todos, señoras y señores. Realmente estoy muy complacido de estar aquí, invitado por el profesor Saldarriaga. Le agradezco mucho porque él me permitió celebrar con ustedes el 20º aniversario de PAFCO. Espero no ser muy pesado o que sea un contenido muy pesado. Y voy a hablar algo acerca de la historia, acerca de cómo desarrollamos toda la historia de las redes de distribución de agua desde desde el pasado, el presente y esperemos que en el futuro también. El alcance de esta presentación es brindar a ustedes una visión general de los enfoques que se usan en el diseño, la simulación y el manejo de los sistemas de distribución de agua. Y para esto, dividí la presentación en 3 partes. Lo primero va a ser abordar los enfoques de distribución de agua. La segunda parte tendrá que ver con desde el análisis hasta la simulación del periodo extendido. Y la tercera parte incluirá las pérdidas y cómo podemos identificar la ubicación de las pérdidas y minimizar los daños. Entonces empecemos con la primera parte. Dividí esta presentación en varios puntos y lo que quisiera que tuvieran en cuenta es que voy a empezar con la definición del problema. Estoy hablando también acerca del diseño. Voy a hablar del diseño original, del diseño del pasado, de los viejos tiempos, de los problemas del circuito. También los enfoques de verificación con base en el análisis, las soluciones de menor costo y luego los nuevos enfoques que se basan en el concepto de soluciones óptimas tipo Pareto. Porque las soluciones de costo mínimo pueden parecer perfectas, pero no lo son. Entonces, voy a presentar el concepto de confiabilidad, el concepto de resiliencia y de indicadores adicionales que estamos usando hoy en día. Caractericemos un sistema de distribución de agua. La caracterización es una caracterización topológica. En esta imagen podemos ver nodos, podemos ver tuberías y circuitos. Y todos estos elementos en la red están relacionados o unidos por una relación simple que vincula el número de nodos donde existe un número fijo, el número de circuitos y el número de subredes que se pueden generar en este esquema. Es un poco más compleja que la ecuación clásica que une el número de nodos, tuberías y circuitos, pero es también muy sencilla esta ecuación. Las ecuaciones básicas que estamos usando son 2 conjuntos de ecuaciones. La primera es la del balance másico. En cada nodo en el sistema, la suma de caudales o flujos entrante debe ser igual a lo que se deriva del nodo. La segunda es que el cambio en la cabeza, el cabezal, en el extremo del tubo, debe ser equivalente a una expresión específica de pérdidas, lo cual es una función del flujo caudal dentro del tubo. Esta expresión generalmente se utiliza para explicar esta ecuación, que es algo así. El cambio en la cabeza es una función del flujo en el tubo multiplicado por el coeficiente que
expresa la resistencia del flujo en el tubo. Entonces, en el siglo XIX, varios sistemas de distribución de agua fueron diseñados y el diseño de estos empezó con la industrialización de Inglaterra y de muchos otros países, además de las redes que eran excesivamente antiguas, de la época de los romanos, y muchas otras redes clásicas. Por ejemplo, en Francia, en París, hay alcantarillas y redes de distribución de agua que son muy antiguas, pero en la era moderna podemos ubicar el diseño de estas redes de distribución de agua a partir del siglo XIX. Y la imagen original de estas redes de distribución de agua no era una forma de árbol. Estas redes en forma de árbol se utilizaban para efectos de irrigación. Entonces, estas son sencillas para efectos de computación porque en un árbol no hay circuitos, no hay loops y no hay un número excesivo que sea desconocido para establecer. Entonces es mucho más sencillo usar un sistema así de sencillo. Pero cuando hablamos de los sistemas de distribución de agua en áreas urbanas, el concepto básico es utilizar un circuito, un sistema de distribución en circuito. Y estos sistemas originales de circuito se basaban en un circuito principal, es decir, había que equilibrar el costo del tubo que venía de las montañas y traía el agua a la ciudad con el costo del circuito principal. Ahora, ¿por qué? Porque de esta manera, al desconectar el punto central, se podía computar muy rápidamente con el sistema. Solo había un circuito. Entonces esto era muy sencillo. Y luego se conectaba el tubo y esto daba un poco más de resiliencia al sistema o de resistencia. En ese punto, las personas tenían que decidir cómo diseñar, y el diseño básico se basaba en el trabajo de Hardy-Gross. En 1936, quien publicó el paper donde él describió 2 métodos alternativos para resolver un sistema de distribución en circuito. Y es interesante ver que el método de Gross se aplicó para la distribución de agua, pero también para diseñar estructuras y también para el diseño, estructuras relacionadas con esto y con la red eléctrica también. El método se basa en un sistema similar a un gradiente aplicado al desequilibrio en un circuito. Y esto se hace con cada circuito de manera independiente, y el único mecanismo de conexión es la corrección que se aplica al tubo común entre los 2 circuitos. Entonces, ¿cómo fue este diseño? ¿Cómo funcionaba? Bueno, el primer paso fue evaluar la demanda en los nodos de entrega, es decir, qué tanta agua debo entregar a la población o a la industria o cualquiera que fuera la demanda. Y luego asumimos una cabeza mínima para la cual se tendría que entregar el agua. Se necesita que ésta sea suficiente para que el agua pueda fluir. Luego se asume un diámetro de primer orden a los tubos, a las tuberías, y luego se lleva a cabo un análisis de red de distribución de agua. En este punto, a partir del resultado, se verifica que el nivel de la cabeza calculado a través del paquete de análisis sea más alto o igual o a la cabeza mínima prescrita que permite entregar el flujo en el nodo. Si no es el caso, entonces se modifica el diámetro del tubo y se lleva a cabo un nuevo análisis.
Con el surgimiento de los computadores, esta ecuación sugerida por Hardy-Gross del único circuito se convirtió en un modelo de una ecuación un poco más complejo. Es decir, alguien desarrolló un paquete que en lugar de aplicar el gradiente en un solo circuito, aplicaba para todos los circuitos al mismo tiempo. Más aún, el desarrollo de técnicas de optimización después de la Segunda Guerra Mundial, las técnicas de optimización fueron altamente desarrolladas. Y con la introducción de la programación lineal y no lineal, así como la programación dinámica, todo esto llevó a la búsqueda de redes de costo mínimo. Desafortunadamente, estas redes de costo mínimo no son la manera correcta de hacer las cosas, porque este tipo de red está en forma de árbol y ya vimos que no queremos eso. No queremos la red en forma de árbol y ya les voy a explicar por qué no queremos árboles. Porque en un árbol, si se rompe un tubo, toda la gente aguas abajo de esta ruptura va a quedar sin agua y no queremos que esto pase. Entonces, lo que se hace es desarrollar un sistema en forma de circuito, y si se rompe un tubo, los otros van a estar allí. Solamente hay una discontinuidad en una rama, pero todos los demás van a recibir el agua. ¿Por qué? Porque el agua va a seguir diferentes trayectos o caminos y va a llegar al mismo punto. Entonces esto aumenta la confiabilidad de su sistema. Pero la confiabilidad no es gratis. Hay que pagar por esta confiabilidad. Entonces, esto significa que la solución correcta no es una solución de costo mínimo. Por consiguiente, es necesario introducir objetivos adicionales. Y como podemos ver a través de esta información, en los años 80 y 90, mucha gente abordó este problema introduciendo objetivos adicionales, pero todos estos objetivos de alguna manera no eran completamente representativos del problema que se quería resolver, en el sentido que se quería un costo mínimo por un lado, pero también se quería que el sistema fuera mucho más confiable. ¿Y cómo se podía lograr esto? Bueno, encontramos que el enfoque adecuado era el enfoque Pareto. Me complace decir que Federico Damaso Pareto fue un italiano que vivió en Suiza muchos años. Y no solamente fue un economista, sino también sociólogo. Y este es el punto. Él estableció que cuando uno está en una situación de conflicto, y esto viene de su trayectoria como sociólogo, no hay una situación en que se pueda ganar. Nadie puede ganar. Entonces, la única solución ganadora o para ganar es un compromiso. En otras palabras, cuando hay diferentes objetivos, no se puede alcanzar el máximo objetivo. Hay que encontrar un intercambio, una compensación entre, por ejemplo, tener la máxima confiabilidad y el costo máximo o mínimo. Hay que encontrar un punto medio. Entonces, a través de estos objetivos en conflicto es que se encuentra la solución más confiable. ¿Cuál es la solución Pareto? De todas las posibles soluciones, algunas no son viables. Algunas están fuera del dominio de lo viable. Algunas son viables, pero no son óptimas, son subóptimas. Algunas están en un frente. Esto se llama el Pareto, el frente Pareto. Y estas son las soluciones no dominadas, así se llaman. No se puede encontrar una mejor solución empezando desde acá. Si nos movemos hacia este objetivo, vamos a perder lo óptimo de la solución. Entonces, todas estas soluciones son óptimas y el alcance de la optimización está ahora convertido en esto, en la búsqueda de este frente. Por ejemplo,
Este es un caso que analicé en términos del índice de confiabilidad y voy a mostrar a ustedes. Aquí está el índice de confiabilidad y en el otro eje está el costo. Hay un área plana donde la confiabilidad puede aumentar a un costo a un incremento de costo muy pequeño. ¿Por qué? Porque estas soluciones que se pueden encontrar acá son muy confiables, pero tampoco aumentan mucho el costo. Y aquí podemos ver que si vamos más allá, en términos de confiabilidad, va a subir muchísimo el costo. Ya no vamos a tener interés en encontrar esa solución más confiable. Entonces la primera POS o solución óptima Pareto fue introducida por un profesor en Nueva York quien diseñó el sistema de suministro de agua de Nueva York. Muchos años después, estaba yo pensando cómo abordar estos múltiples objetivos y pude introducir un nuevo concepto. Saben ustedes que todo mi trabajo en sistemas de distribución de agua se ha basado en el concepto de que el mecanismo dominante es la energía, el poder, definido como energía por unidad de tiempo. Entonces, tiempo unitario, energía por tiempo unitario. Entonces, es energía en práctica. Cualquier cosa que se quiera caracterizar, algo que pasa en un sistema de distribución de tiempo, de agua, se debe basar en esto, en poder o potencia y energía. Antes de mi trabajo del 2000, la mayoría de personas usaba la cabeza en los nodos para caracterizar la resiliencia de un sistema o su resistencia, pero verán, si hay un nodo donde el flujo que sale de ese nodo es mayor, no importa si no se llena el cabezal. Pero en un nodo donde el flujo es alto y no cuadra o no concuerda con la cabeza, será otra situación diferente. Entonces, esto es lo que importa, la relación con el flujo y la cabeza. Y ahí fue cuando introduje el concepto de resiliencia. Pero este concepto que voy a explicar a ustedes es algo que refleja la confiabilidad, porque la confiabilidad fue introducida por Hashimoto y otros en 1982 y involucraba muchísimas consideraciones estadísticas acerca de la probabilidad de rotura en las tuberías. Y esto es algo muy difícil de aplicar en una fase de diseño. Entonces, muchos autores trataron de encontrar indicadores alternos o alternativos que pudieran explicar la confiabilidad sin hablar de confiabilidad como tal. Los indicadores de desempeño que estamos utilizando son indicadores de desempeño que deben considerar la probabilidad de fallas, incluyendo las fallas mecánicas o las fallas hidráulicas dentro de la red. Entonces, en el año 2000, introduje el concepto del índice de resiliencia como medida global de la capacidad adicional que tiene una red de cumplir con esta meta de confiabilidad. El concepto básico es que se basa en la relación de la energía disipada internamente en la red y la energía total que necesita para entregar una cierta cantidad de agua en los nodos con la energía mínima requerida. ¿Por qué es esto así? Imaginen que tenemos un sistema donde entregamos exactamente la demanda con el mínimo. Si un tubo se rompe adentro, en algún lado, no sé dónde, en algún lado en el sistema,
no habrá más capacidad de entregar más agua porque como el agua tiene menos formas de llegar a esos puntos, entonces va a disipar más energía internamente. Entonces, esto me pareció una gran medida de confiabilidad. El índice es sencillo en su formulación. Y vemos que la disipación interna es la energía total menos lo que entregamos. En otras palabras, demanda por el cabezal real que hay en el nodo. Pero el denominador, que bueno, es máximo y es el total, menos lo que en teoría se está necesitando para entregar en los nodos con el mínimo cabezal requerido, y la energía total que entra es lo que se tiene, todo lo que está entrando al sistema a través de los reservorios o los yacimientos, más lo que se puede suministrar a través de bombas. Bueno, si usamos este índice, podemos encontrar una expresión que es muy fácil de calcular una vez conocemos el sistema. Ustedes no alcanzan a leer esta tabla, pero les puedo explicar de esta forma. En la primera se obtiene un frente Pareto en términos de resiliencia y costo. Y en el segundo caso vemos un frente Pareto donde también tenemos en cuenta el cabezal mínimo en el nodo más deprimido. Ahora, recientemente hemos estado considerando el problema para extender este índice de resiliencia a fin de estar en capacidad de representar el índice de confiabilidad. ¿Por qué? Porque en el diseño asumimos un patrón de flujo en los nodos y un patrón es 1, pero puede que haya muchos otros patrones y puede que haya diferentes situaciones en donde no se puede describir esto utilizando un índice único de resiliencia. Si modificamos el índice de resiliencia utilizando una medida de uniformidad alrededor del nodo, entonces se va a poder explicar esto de mejor forma. Entonces, si se modifica el índice original de resiliencia, así fue como salió este índice modificado de resiliencia combinado. Pero en un trabajo reciente con Criaco y Franchini, introdujimos otro concepto que es el de homogeneidad de circuito. Les cuento que no estoy satisfecho con la homogeneidad de nodo, porque en un nodo hay un gran tubo que entra y hay pequeños tubos que salen. Entonces no estoy buscando homogeneidad en un nodo. Mi interés sería mantener la homogeneidad a lo largo del circuito. El circuito debe ser más o menos, debe incluir tubos del mismo orden de magnitud y esto va a mejorar la capacidad de flujo del agua. Entonces, este índice se introdujo como un tercer objetivo en el Pareto. Entonces, para cada circuito podemos definir un índice que podríamos definir en diferentes formas. Pero una buena manera de explicarlo es la relación entre el diámetro promedio y el diámetro máximo en un circuito. Entonces, introdujimos esto. Y aquí, para un caso de prueba, tenemos la expresión del frente Pareto con el índice de resiliencia y el costo. Y aquí tenemos el índice de resiliencia modificado con respecto al costo. Y esto es el índice de resiliencia. Con uniformidad adicional de diámetro de circuito versus costo.
Ahora aquí veremos que los puntos negros indican alta uniformidad y los grises indican bajo nivel de uniformidad. Entonces, viendo las tres imágenes, no podemos decir cuál es mejor. Pero, ¿cómo podemos indicar cuál es mejor que otra? Viendo el índice de satisfacción. El índice de satisfacción es un índice definido por muchos autores para expresar cuántas veces no estamos en capacidad de entregar la cantidad de agua requerida según la demanda. Entonces, de todos los nodos, la suma de nodos, la cantidad de agua que realmente se entrega con respecto a la suma del agua que tocaba entregar. Entonces, esto máximo significa 1, pero o es equivalente a 1, pero puede ser menor. Entonces, si se grafica ese índice con respecto al costo, veremos que los puntos negros ahora están acá y son mucho mejores que los otros puntos, como los puntos azules, que son los que indican la confiabilidad original más el costo. Los rojos, el índice de confiabilidad modificado más el costo. Y los grises son, bueno, se refieren a la optimización de objetivos individuales. Entonces es un problema de optimización mucho más complejo, pero se puede resolver fácilmente. Entonces aquí termino la primera parte. Muchísimas gracias. La idea es que quisiera que hagan preguntas acerca de la primera parte antes de avanzar a la segunda parte. ¿Tiene una pregunta de esta parte? No, no. ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces pasamos a la segunda parte. No. Second. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, entonces vamos a la segunda parte del análisis de distribución de redes de distribución de agua, la simulación como lo presenté en la primera parte. El diseño de los sistemas de distribución de agua se basaban originalmente en paquetes de análisis. Pero el uso de InPNet se convirtió en algo tan común que la gente empezó a interesarse no solamente en hacer análisis, sino también simulaciones. Pero desafortunadamente ni InPNet ni otros paquetes que fueron desarrollados tenían en cuenta una serie de problemas o temas que son fundamentales cuando queremos pasar de una etapa de análisis, de una etapa estable que se corre en tiempo fijo a una simulación en tiempo o a lo largo del tiempo. Entonces, mi presentación se va a dividir en 5 partes. Distribución o modelos de análisis de redes de distribución históricos, a los requerimientos de análisis a simulación, convertir los snapshots a simulación continua, o sea, un pantallazo, simulación continua y otros puntos. Bueno, vamos a pasar por la historia.
¿Cómo fue que analizamos la distribución de agua? Empezamos de procedimientos gráficos que fueron originalmente escritos por Freeman, luego Howland en 1934 y Aldrich en el 38, pero el gran impacto fue cuando Hardy-Gross publicó su paper acerca de la solución del loop o circuito. También aplicaron otras técnicas más adelante, como las de Davis de prueba y error, Davis en 1952, las cargas proporcionales de McPherson en el 60 y métodos de secciones por Ferry Grayer en el 61 y el tubo equivalente, el Streeter en el 62. Luego pasó algo. Por la misma época de Gross, hubo un gran interés en los sistemas de distribución de agua, un interés creciente. Entonces hubo dos profesores, Camp y Hazen en 1934, quienes desarrollaron un modelo análogo eléctrico de sistemas de distribución de agua. Saben ustedes que en general, en circuitos eléctricos, las pérdidas son lineales. Entonces tuvieron que inventar un sistema específico para generar dos pérdidas que no fueran lineales. ¿Quién hizo? Bueno, esto fue teórico, todo esto que hicieron, pero luego un personaje llamado Mark Ilroy desarrolló el McIlroy analizador análogo, McIlroy, que podía analizar hasta 100 nodos, por decir algo. Se trataba básicamente de circuitos y elementos que tenían que ser elementos físicos que representaban los tubos, pero se podrán imaginar qué difícil era configurar un modelo de esta manera. Entonces hubo una empresa que ganó mucho dinero. Ellos tuvieron una empresa que ganó mucho dinero, pero después de Hong y Weinberg en 1957, quienes desarrollaron el modelo computacional de Hartley-Gross, hasta ahí pues llegó esto y se dio el origen de los diferentes modelos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estos modelos se volvieron simultáneos. Pasaron de ser locales a simultáneos. Los primeros fueron Martin y Peters, que hicieron lo del balance de flujos en los nodos. Entonces, esta fue una de las extensiones del método de Gross, representado en ecuaciones simultáneas. El segundo fue Epp y Flower, que hicieron lo mismo. Ellos hicieron lo mismo en los loops, en los circuitos y en las mallas. Luego, a partir de la industria del gas, tomaron la teoría de Graph y dividieron el sistema en árbol y coárbol y desarrollaron un paquete que consistía en escribir las ecuaciones en circuitos, pero luego resolvieron las ecuaciones en los nodos, porque en circuitos era más difícil, porque la matriz de estos que eran más pequeños no lo permitía. Entonces, bueno, Wood y Charles en 1972 desarrollaron el balance de flujos en nodos y en mallas, y este fue un enfoque lineal. Y alguien después, el trabajo de Collins, que fue fundamental, mostró algo muy especial. Es que aunque el sistema era un sistema altamente no lineal, tenía solamente una solución, porque correspondía al mínimo de una función convexa. Y aquí fue cuando entramos nosotros. Desde Collins, o a partir de Collins, encontramos que podíamos resolver el problema de manera analítica. El enfoque de Collins se basa en las técnicas de optimización y toma mucho tiempo, mientras que si lo resolvemos de manera analítica, hay que resolver un sistema no lineal únicamente. El sistema no lineal se puede resolver utilizando el método de gradientes. ¿Por qué? Porque se probó que la solución existe y es única. Entonces, no importa dónde empezamos, vamos a converger. A partir del contenido encontramos
ecuaciones lineales y no lineales, lo que presenté en mi primera parte de mi presentación. Todo esto se puede poner en forma de matriz. Aquí tenemos una matriz diagonal que tenemos con todos los elementos de resistencia a 21. Esto es una matriz topológica que describe la conexión entre flujos, y QH0 y QQ es el flujo en los tubos, H es la cabeza en los nodos, H0 es la cabeza impuesta donde hay tanques y Q es la demanda en los nodos. Siendo estas ecuaciones en parte lineal y en parte no lineales, el sistema usa un proceso iterativo y la manera en que se hace esto es transformando el sistema original. ¿Cómo se hace? Primero pensamos en una solución inicial. La solución inicial luego se introduce en el sistema, pero obviamente al introducir una solución que no es la solución correcta, no va a dar no va a hacer que esta ecuación equivalga a cero, va a ser diferente. Entonces, aplicamos el modelo clásico de Newton-Raphson, tomando la integral del sistema y transformamos el problema de las variables originales en un incremento de las variables. Y esto se vuelve un sistema lineal nuevamente, donde tenemos una diagonal que se expresa así. dq y dh son las variables desconocidas, mientras que df y df1 y 2 son las diferencias que el sistema tuvo desde cero usando esa solución. Y al usar estas ecuaciones, finalmente podemos llegar a un sistema. Estas son las ecuaciones. Esto está publicado, se ha publicado hace tantos años, pero primero se resuelve H en el siguiente paso y luego se resuelve Q. Solamente tenemos que invertir una matriz y esto simplemente es una matriz y álgebra normal, nada especial. En un paper reciente con Rosman en 2013, analicé todos los métodos posibles que descienden de dos enfoques. El primero es el de Newton-Raphson y el segundo es la teoría lineal. Ahora, como lo recuerdan, presenté la teoría lineal diciendo que era en circuitos y tuberías, pero principalmente en flujo en tuberías. Wen y Charles desarrollaron su paquete utilizando esto, pero como pueden ver, hay tres otras posibles soluciones de la teoría lineal en términos de circuitos que corresponden a aquellas que se pueden encontrar en Newton-Raphson. Entonces hay otra que es una transformación no lineal. Todas estas son relacionadas linealmente, entonces se puede obtener una de la otra simplemente a través de una transformación lineal. Una es introducida por Howard y Shamir, que fue lo que llamaban el método de gradiente en el pasado. Y era un método de nodos que se trataba de sustituir la parte no lineal en la ecuación de balance de masa, y habrá una ecuación entonces en términos de nodos únicamente, pero esta incluye además esta propiedad de convergencia. El análisis que hicimos fue este. Todo el enfoque de Newton-Raphson converge rápidamente, toda la teoría lineal y los enfoques lineales, y pueden ver ustedes que son idénticos, es decir, el resultado no es diferente de uno del otro. En muchos años vi tantos papers, tantos documentos diciendo esto está convergiendo un poco mejor que el otro. No, esto es porque se programó mal el uno y el otro mejor, pero no es así. Porque Newton-Raphson es algo transparente para la transformación lineal.
es una derivativa, una derivada, no es afectada por una transformación lineal. Entonces, comprobamos que lo que sea que converja en el mismo número de iteraciones en la teoría lineal va más lentamente, pero les voy a decir algo. Esta es la convergencia del gradiente Howard y Shamir en los nodos. Ven ustedes que siempre es menos convergente, algunas veces ni siquiera converge porque tiene esta condición. Entonces la teoría lineal puede ser de interés si nos limitamos a una precisión baja. Si nos limitamos a 10 a la menos 3, bueno, está bien. Pero si queremos aumentar la precisión, el número de iteración aumenta bastante porque aumenta de manera lineal, mientras que la convergencia de Newton-Raphson es mucho más cuadrática. Bueno, del gradiente global a EPANET. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de Rosman? Rosman vio, y debo admitir que hizo una investigación muy minuciosa en cuanto a los métodos, y él encontró que el enfoque era más sencillo. Y por eso escogió algo más sencillo, no solo en términos de cómo programar, sino que él entendió muy bien esto. ¿Qué fue lo que hizo? En lugar de utilizar las matrices, transformó las matrices en un formato numérico, en formato scalar. Si ustedes van al apéndice de EPANET, van a encontrar sus ecuaciones equivalentes, que son exactamente las mismas que las de la matriz, pero escritas de manera diferente. Aquí hay una foto de hace unos años. Fue la primera vez que nos conocimos, de hecho, fue cuando nos conocimos. Y les cuento esta pequeña historia porque es chistosa. Nunca yo no sabía de EPANET hasta que fue a una conferencia y un japonés se me acercó y me dijo, ¿usted es el señor Todini? Y yo le dije, sí, ¿puedo tomar una foto? O un snapshot. Y yo investigué y Rosman me citó. Y me había citado, entonces todo el mundo sabía que yo había hecho ese trabajo relacionado con los gradientes. Entonces, hay muchas cosas que se requieren cuando se pasa del análisis a la simulación. Bueno, en un análisis lo que se hace simplemente para ver si el diseño es viable. Simplemente se determina si es viable o no, no da la cabeza necesaria, pero cuando se está simulando, si el nivel del agua no llega a la cabeza prescrita, se abre la llave y no hay agua. Pero supuestamente sí hay agua, entonces esa es la razón por la que no se pueden correr estos modelos impulsados por la demanda, sino por la cabeza. Pero ya vamos a hablar de esto. Voy a mostrar a ustedes lo siguiente. El primero es que las ecuaciones de estado estable se deben extender para describir los transientes lentos. No estoy hablando aquí del efecto de martillo de agua, simplemente estoy hablando de que hay reservorios que se van a llenar y a vaciar. Y si se ha utilizado EPANET con dos reservorios, uno cerca del otro, inevitablemente vamos a ver que hay oscilaciones y el sistema empieza a hacer oscilaciones terribles. Si hay parámetros que se tienen que calibrar, como dije, hay que tener en cuenta el hecho de que si la cabeza no es suficiente, entonces el modelo se tiene que transformar de manera que nos entrega el agua que había que entregar. Entonces, convertir el snapshot a continuo. El enfoque de EPANET es hacer una simulación con la cabeza prescrita. A nivel del reservorio, vamos a tener un flujo que va hacia adentro y hacia afuera,
El flujo que entra y sale no se tiene en cuenta cuando se hace la corrida. Pasando de tiempo t a tiempo delta más t, se toma este flujo y se cuenta cuál es el cambio en el nivel del reservorio, y luego este nuevo nivel se arregla para el siguiente paso. Entonces, se hace este tiempo estable, luego se computa en tiempo un cambio en el nivel, pero luego se está corriendo un nuevo tiempo fijo con un nuevo nivel de agua prescrito. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque en realidad la ecuación se debe escribir así, como una ecuación diferencial parcial. Está el cambio en el almacenamiento en el reservorio que se da por esto, y el cambio en la cabeza se da a lo largo de un tubo, se indica acá. ¿Por qué la gente no veía esto? Porque simplemente ponían aquí 0, pero no es 0. Esto es correcto, no hay problema, pero hay que tener en cuenta que los dos conjuntos de ecuaciones interactúan en cada paso del tiempo. La manera en que se ha manejado, pues no incluía esto. En los análisis en paquete, o el paquete de análisis, se ponía aquí 0 y luego se transformaba esto a una ecuación diferencial y se resolvía esto. Entonces teníamos que cambiar esto. ¿Y cómo cambiamos esto? Volviendo al sistema original y introduciendo algo nuevo. Algo nuevo es que había que computar la cabeza en tiempo t, de la cabeza en tiempo t menos delta t, usando estas expresiones. Algo falta acá, pero tenía problemas con el transporte de estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones van a ser modificadas. Y después, bueno, ¿cómo se modifica? Esto es sencillo. Introduciendo, en vez de 0 y q, vamos a introducir una matriz que se llama A22, es una diagonal acá y un flujo diferente de agua que va a ser QT. En casos en donde no hay un reservorio, será esto, donde tenemos un reservorio. Y permítanme mostrar un ejemplo. Este ejemplo son dos reservorios que están llenos hasta 20 metros acá y 30 metros acá y 3 tubos. Y lo que hacemos en una t igual en tiempo t igual 0, se abre acá. Esto se permite que el agua que se vacíen los tanques. Entonces espera que los dos tanques rápidamente van a bajar al mismo nivel y van a proceder hacia abajo juntos. Pero la integración en un minuto, estamos hablando aquí de un minuto, no estamos hablando de una hora, estamos hablando de un minuto. Ya se puede ver que EPANET tiene una oscilación en el tubo 1 porque el flujo empieza a hacer esto. Y aunque el nivel de agua está bajando, hay una oscilación fuerte aquí. Mientras que se integra todo como una ecuación diferencial parcial, todo sale como se esperaba. Pero miren lo que pasa aquí en 5 minutos. Se integra con 5 minutos. Si se integran 15 minutos, si se integra media hora. Quisiera mostrar a ustedes, esto va a 200 metros, la oscilación en EPANET. Entonces, con un cambio marginal, un cambio muy marginal en el paquete, podemos tener una integración muy estable, porque en general no vamos a integrar la ecuación a pasos de tiempo muy finos. La corrida generalmente dura 1 hora con EPANET. No conozco casos donde se usen pasos de tiempo muy pequeños, pero bueno, esto muestra que la ecuación calculada de manera correcta o realizada de manera correcta
lleva a un modelo de simulación adecuado. Entonces, yo estoy en contacto con Rosman y él dijo que en Panet 3 que está escribiendo, él va a introducir esta modificación. Luego tenemos el problema de la resistencia. Ahora, la resistencia a los tubos puede ser muy variable de la resistencia teórica que se introduce, porque el envejecimiento de los tubos va a tener dos efectos. Uno, reducir el diámetro, y dos, aumentar la fricción. Fíjense en la reducción en diámetro que puede ocurrir. Algunas veces se cierra completamente. Entonces, de alguna manera es necesario ajustar la fricción. O yo hablaría, digamos, más del factor de la fricción, más que que lo que ocurre dentro del tubo. Esta es la ecuación Hazen-Williams, donde tenemos 4.8. Bueno, lo siento, pero yo sé que muchos de ustedes conocen esto de memoria, esta ecuación de Hazen-Williams. Desafortunadamente, el envejecimiento de los tubos reduce el diámetro y modifica el nivel de rugosidad. Entonces, esto hay que calcularlo de otra forma. Hay un problema que muchos de ustedes probablemente no consideraron. Generalmente, no sumamos la entrega y sumamos esto en ambos nodos. Y eso tiene un impacto fuerte en la aspereza, si se quiere. Entonces ya les voy a mostrar lo que normalmente asumimos es que hay un tubo que tiene una distribución uniforme, entonces distribuimos este flujo representado agregando la mitad de la cantidad en un nodo y la mitad de la cantidad al siguiente nodo. Entonces empezamos a mirar esto. Y si el flujo no es constante a lo largo del tubo, la ecuación escrita por Bernoulli no se puede aplicar. Están equivocadas. Entonces tratamos de ver cómo podríamos superar este problema aún usando el mismo tipo de ecuaciones que solíamos o estamos acostumbrados a escribir. En 2009, siento que no tengo aquí todas las ecuaciones, pero les voy a explicar a qué me refiero. Como ven ustedes acá, tenemos un tubo. Está saliendo agua del tubo. Estamos tratando de concentrar el flujo en los dos nodos. Entonces, nuestra representación, bueno, no va a ser con flujo saliendo del tubo. Vamos a tener un flujo a lo largo del tubo y extraemos algo acá y acá. Pero queremos que, aún usando un flujo constante, las pérdidas estén escritas correctamente en comparación con esto. Y tenemos esto escrito. Nos dimos cuenta que lo podemos hacer introduciendo esto. Una función entre la relación entre qué tanta agua fluye dentro del tubo y qué tanta agua sale del tubo. Entonces el factor de corrección depende mucho en delta, o que es la relación entre el flujo en el tubo y el flujo que sale del tubo. Y el delta se define entre 0.5 e infinidad, pero se define como una función de delta K que se normaliza entre 0 y la infinidad, reduciendo 0.5 el delta. Entonces, lo que vemos acá o un medio, lo que vemos aquí es el factor de corrección, que puede ser bastante alto. Ahora, para mostrar el efecto, aquí mostramos que tenemos dos tanques y el tubo
donde tomamos el flujo a lo largo de este tubo. Si escribimos esto con la demanda del tubo o demanda nodal, podemos ver que hay una gran diferencia en ambos resultados. Y si mostramos delta K, vemos que delta K se cae casi que a cero en ciertos casos. Y si miro el valor correspondiente a delta K, puedo ver que puede llegar aquí por encima de 5. Entonces, es como tener una fricción cambiante en el tubo todo el tiempo, dependiendo de qué tanta agua se tome o qué fugas haya, por ejemplo, o qué tanta agua se entregue a lo largo del tubo y el flujo en el tubo. Entonces, si se está calibrando el modelo sin tener esto en cuenta, simplemente vamos a estar tomando un promedio del valor y eso es terrible. Es un gran error. Voy a explicar por qué es un gran error. Porque no se puede calibrar un modelo solamente tomando una muestra. Hay que repetir esto en el tiempo. Cada paso de tiempo se puede tomar una muestra y tratar de calibrar. Pero si en el siguiente paso hay un diferente patrón, hay un diferente valor, hay una gran incertidumbre en los valores de fricción. Entonces, comentarios finales a manera de conclusión. Cuando se simula la entrega de agua difusa en tuberías o cuando hay fugas, se necesita una corrección que no es constante en el tiempo y puede ser un efecto fuerte en la calibración. Ahora, el tercer asunto que introduje fue la necesidad de modelos impulsados por cabeza. Entonces, esta imagen se puede dibujar acá. Y en este caso, donde la cabeza es más alta de la prescrita, todo está bien y podemos tomar la demanda. Si estamos en este caso, vamos a tener una demanda reducida porque la cabeza no es suficiente para entregar toda la cantidad de agua, pero si estamos por debajo del nivel de la llave, estás muy infeliz porque se puede abrir la llave pero no va a salir agua. Y hay que tener esto, hay que introducir esto en los modelos. Entonces la manera de hacer esto es volver a lo original, pero introducir una nueva expresión para la demanda. La demanda se representa por esta ecuación aquí, que tiene, si H está por debajo del nivel de la llave, se obtiene 0 demanda. Si el flujo está en un punto medio, se obtiene esta cantidad, pero no completa. Y se obtiene completa demanda si la cabeza es más alta. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se pueden volver a escribir todas las ecuaciones. No quiero presionar demasiado, pero lo que quiero mostrar es que se puede presentar esto fácilmente o introducir esto en el esquema Newton-Raphson, y en general esta ecuación se escribe como por menos un medio. No estoy satisfecho con esto por algo que voy a decir más adelante. El problema es que al introducir esto puede haber algunos problemas en la convergencia. La razón por la que el Newton-Raphson se converge rápidamente es porque se está lidiando con funciones cuadráticas y el Newton-Raphson se comporta así. Entonces es una convergencia de un solo lado. Si se tiene una función de raíz cuadrada como la cual ustedes están introduciendo al introducir las cabezas, van así, hacia arriba, y hacia el otro lado se converge, pero se puede converger de manera muy lentamente. Entonces yo propuse algunas alternativas. Y las alternativas pueden ser con base en resolver el problema de la demanda impulsado en la demanda clásica. Q equivale a 0 cuando estamos acá. Y si se fija que Q equivale a 0, se puede de todas formas utilizar esta solución impulsada por la demanda.
si la cabeza se fija, bueno, en este caso está... ¿Por qué? Porque si yo... Entonces fijo la cabeza acá. ¿Qué es la cabeza? ¿Cuál es la cabeza? La que ustedes imponen es la mínima. La elevación en la llave. Porque cuando llega el agua a la atmósfera, la cabeza que tenía se va a transformar en flujo en la llave. Entonces se puede computar o calcular el flujo según la elevación de la llave. Y también se puede decir que hay se puede resolver nuevamente con el problema de impulsado por la demanda si se está por encima de la cabeza mínima prescrita. Entonces con esta alternativa se puede converger rápidamente. Bueno, olviden esto. Entonces la solución 1, la que ahora está implementada por muchos autores, tiene una ventaja de ser más simple. Pero hay que proporcionar esto. La solución 2, hay que proporcionar esta curva. La solución 2 es estrictamente convergente y no se requieren más de 2 o 3 iteraciones y no requiere una curva hipotética y requiere una modificación mínima de los códigos existentes. Como les dije, esto a mí no me gusta, pero podemos ver que aquí en la realidad este exponente es 1 dividido en 1.82, que era el exponente de la ecuación de Heisenberg-Williams. Entonces está más o menos correcto. Y por eso Rosman nuevamente está tratando de implementar esto en su EPANET 3. Muchas gracias por prestar atención aún, incluso en la segunda parte de la presentación. ¿Preguntas? Bueno, entonces voy a continuar con la tercera parte. Identificación de pérdidas de los enfoques determinísticos a probabilísticos. Quisiera abrir un nuevo capítulo. Decisiones bajo incertidumbre. Y cómo podemos fijar estos problemas en términos probabilísticos. Cómo podemos establecer las variables, los tubos con el flujo, las cabezas y los nodos y la demanda también. Y luego, cómo podemos encontrar el sistema óptimo de monitoreo. No hay ningún sistema óptimo de monitoreo. En términos generales hay que medir todo, pero existe un presupuesto. Entonces, óptimo teniendo en cuenta un presupuesto especificado. Luego la estimación de parámetros y luego cómo se pueden identificar las fugas y cómo se pueden tratar de reducir las pérdidas. Bueno. Los sistemas de distribución de agua se pueden monitorear y modelar a fin de obtener información que los tomadores de decisiones puedan tomar como base de sus decisiones. Por ejemplo, ¿dónde puedo posicionar un indicador de presión? ¿Dónde puedo poner válvulas? ¿Dónde puedo reducir la presión para minimizar las pérdidas de fondo, etcétera, etcétera? Todas estas decisiones se toman sin un conocimiento perfecto del futuro. Entonces tenemos que utilizar técnicas que se estén basando en estadísticas. Las decisiones bajo incertidumbre indican que siempre tenemos que comparar lo que hay que
pagar, y esta es una cantidad determinística, el monto que se paga siempre es una cantidad que se debe comparar con lo que esperamos ganar. Entonces, reducción esperada de daños, beneficios esperados. Los beneficios no son ciertos porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, para poder computar el valor esperado, se necesita evaluar la probabilidad de lo que va a pasar. Y con esto se puede hacer el cálculo o la computación. O el cómputo, perdón. Esto se debe comparar con los daños esperados causados por una fuga. La probabilidad de ocurrencia de la fuga es una cantidad discreta si se tiene en cuenta el que hay una fuga o no hay fugas, o una probabilidad continua y la densidad para tener en cuenta la pérdida de agua. Entonces les voy a mostrar lo que yo considero una incertidumbre, que prefiero llamar conocimiento. La incertidumbre total es cuando no se sabe nada de algo. Y esto se puede representar por una distribución uniforme de menos infinidad a más infinidad de espesor que no conocemos. Ese es un caso extraño. Lo mismo ocurre para el conocimiento perfecto, o cuando no hay incertidumbre, es un delta, es un pico en el valor, es un punto en el valor que se conoce. Entonces, cuando hay un punto medio hay que representar la incertidumbre, o, como lo dije, si vemos el vaso desde el otro lado, el conocimiento, y usamos una función de densidad, probabilidad de densidad. Entonces, partimos de un supuesto, siempre se sabe algo, se puede describir esto sabiendo algo, como intervalo, como distribución, algo que da una identificación, y luego se hacen mediciones y se trata de reducir esta incertidumbre en la medida posible. Y así es como procedemos a la toma de decisiones. Tratamos de encontrar la densidad más estrecha que se usa para calcular el beneficio esperado o el daño esperado. En la distribución de agua encontramos que una forma es expresar. Entonces, bueno, encontramos una distribución log normal de flujos que en práctica corresponde a la distribución normal del logaritmo de la demanda. Aquí encontramos, usando EPANET, y podemos encontrar información acerca de las cabezas y los tubos, y esto será el vector. El sistema se está representando por la demanda, el flujo en los tubos y la cabeza en los nodos. Usando un filtro de Ensemble-Kalman se puede computar o calcular con diferentes mediciones en diferentes puntos, así como una distribución posterior, tomando más de una medición, sino varias mediciones a lo largo del tiempo. Y esta es una función del sistema de medición que se va a definir. Entonces, la selección de un sistema de monitoreo depende altamente del presupuesto que se tenga. ¿Y cómo puedo seleccionar este sistema de monitoreo para un presupuesto específico? Es el sistema que me va a dar la varianza mínima de mi vector. A mayor información que pueda obtener del sistema de monitoreo es la reducción de la varianza en las densidades de mi vector que representa mi información acerca del sistema. En muchos países, el consumo de agua se monitorea a través de lecturas periódicas, pero esto no es tan informativo porque necesitamos hacer esto en tiempo real para poder obtener una expresión.
Entonces se necesita información en diferentes puntos. Y se puede construir esta probabilidad conjunta, esta distribución conjunta de todas estas variables y utilizar el Kalman filter o el filtro Kalman para abordar esta información. Entonces, ¿qué se hace? Aleatoriamente se generan sistemas de monitoreo que se van a aplicar a la red. Sistemas de monitoreo que tengan que cumplir con las limitaciones de presupuesto o que sean más costosos. Y luego se trata de encontrar nuevamente un frente Pareto que haga un intercambio entre la información que se obtiene del sistema de monitoreo y el costo del sistema de monitoreo. Y esta es una muy buena manera de seleccionar el sistema de monitoreo. Oh, buenísimo. Aquí tenemos la expresión correcta que faltaba en la anterior. Estimación de parámetros. R significa el monto que se debe estimar, pero más de R es el producto de R por la epsilon. Y hay muchas maneras de estimar estos parámetros. Los parámetros se pueden utilizar usando Kalman filter, pero se pueden hacer que las ecuaciones sean lineales y encontrar una manera. Pero en general, esto no se acepta completamente. Funciona para ciertos tubos. Por ejemplo, en este tubo puedo mostrar en este ejemplo que la varianza, o sea, empecé en estos valores y después de hacer las observaciones, llego al valor correcto o me acerco bastante al valor correcto. Aquí un poco menos y en ciertos tubos es prácticamente inútil. Entonces hay un problema de observabilidad que vuelve a esto de la definición correcta de la observación. En un problema más general queremos estimar los parámetros utilizando el mismo enfoque que estamos utilizando para determinar el sistema de observación. Entonces se puede hacer la estimación utilizando dos Kalman filters. Se estiman las variables de estado sabiendo un valor para los parámetros y luego se pueden estimar nuevamente los parámetros con nuevo. Se estima nuevamente a introducir estas observaciones realizadas. Y esto tiende a converger con las variables correctas de estado y de parámetros. Fugas. Esto es un gran problema. Y ustedes dirán que este dibujo es chistoso, pero miren la realidad. Las fugas pueden ser diferentes. Hay unas de fondo que son inevitables por las juntas, por pequeñas grietas e imperfecciones en el ensamble del tubo. Fugas no reportadas cuando son muy pequeñas o fugas reportadas cuando aparecen en la superficie. Entonces, quería mostrar esto. Esto se puede llamar una fuga pequeña. Y aparece un poquito de agua, pero aquí tenemos unas mejores. Estas son las fugas explosivas que pueden ser bastante grandes. Y también pueden producir impactos significativos en las carreteras, como pueden ver, y en las calles. Esta es una gran fuga de agua que afectó toda esta calle. Entonces, ¿cómo se representan las fugas? Simplemente son una expresión de la presión en el tubo. Y la presión se define por el cabeza promedio en el tubo menos la elevación promedio en el tubo. Beta se toma como 0.5 por pérdidas explosivas, 1.5 por pérdidas de fondo, 1.18 por los otros tipos de fugas. Muchos métodos de distribución de agua sufrían de NRW, que significa agua sin ingresos, debido a pérdidas aparentes y reales. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta en el momento de calcular las pérdidas.
Saben ustedes que IWA ha clasificado los diferentes términos de tipos de pérdidas, pérdidas físicas y demás, pero esto lo podemos encontrar en muchas partes, es simplemente para dar a ustedes una idea. Y bueno, y definitivamente podemos arreglar el problema siempre y cuando sepamos dónde está el problema, y ese es el problema, cómo podemos encontrar estas fugas y cómo podemos abordarlas. Se publicó este componente, la IWA publicó esta gráfica que indica diferentes maneras de hacer esto. La primera son los métodos de detección. Estos métodos de detección implican sistemas acústicos, enfoques de correlación en donde se mide dos ubicaciones diferentes y se utiliza una para corregir la otra. Y luego tenemos sensores acústicos internos. Este es uno que se utiliza, o también algunas bolitas inteligentes que se pueden comunicar la información simplemente navegando dentro del tubo. Luego hay un método de detección indirecto, por ejemplo, basado en los sensores o en técnicas de balance másico, o en los métodos estadísticos con hipótesis de prueba o por modelamiento completo, y también por este modelo combinado de modelo completo y prueba de hipótesis. Hoy en día estamos tratando de aplicar lo que conocemos como enfoque bayesiano, donde tenemos sensores, modelamiento completo y NKF con filtros de Kalman. Es un enfoque estadístico, pero no se trata de pruebas, sino de crear una mejor solución después de que se hace una medición. Estas son las fases para manejar la red, evaluar la posición actual, evaluar los componentes de pérdidas, control activo de fugas versus pérdidas, estrategias de inversión alternativas de este modelo, modelar estas estrategias y determinar la medida de mezcla óptima y cómo vamos a tener un plan para manejar todo esto. La investigación actual se enfoca principalmente en combinar los enfoques de identificación directa e indirecta. Lo que yo mencioné, el método que yo mencioné específicamente puede ubicar áreas con alta probabilidad de fugas. Entonces, con estos enfoques nunca vamos a poder encontrar la fuga, pero podemos reducir el espacio donde buscar la fuga. Lo que queremos es estimar qué tubos o qué áreas tienen una alta probabilidad de tener una fuga, y luego podemos aplicar enfoques directos con resultados costo efectivos. El envejecimiento de los tubos, como mostré, esto es un problema. Y podemos ver que en la vida de los tubos hay tres fases. La primera es la fase de quema, donde se aplican los tubos en pequeño tiempo, pueden fallar, se pueden quemar. Luego tenemos la fase de en uso y luego la fase de desgaste, cuando el reemplazo o la reparación es necesaria entre una intervención y la siguiente. Entonces, cuando hay que decidir qué hacer, se toman en cuenta el riesgo de falla y se decide. Bueno, este es un ejemplo, pero no se hace nada. BAU significa business as usual, es decir, se deja todo como está. Si las consecuencias esperadas son menores, no hagan nada y esperemos a ver. Bueno, si las consecuencias son más severas, no haga nada y escoja reparar en caso de estallidos. Y si las consecuencias esperadas son más altas, entonces son más altas que el costo de reemplazo, entonces es mejor reemplazar el tubo.
Entonces, al comprometer estas, es necesario comprometer un compromiso entre el costo esperado de los daños o las consecuencias, el costo esperado de reparaciones y el costo esperado o el costo del reemplazo. El costo del reemplazo se da, es una cantidad, ustedes saben eso. Los otros son estimados en términos de lo que se espera porque no se sabe qué tan grave va a ser. Entonces la probabilidad de estallido se puede explicar o expresar de esta forma, con diámetro, longitud y el material. Y con eso se puede construir una tabla para cada tubo y decidir si se quiere reemplazar o no. Luego finalmente vamos al manejo de presión y control de nivel. Farley tiene una excepción. Yo los invito a que descarguen este documento que finalmente fue publicado por de la OMS WHO. Es un análisis, una estrategia completa para las redes de distribución. Entonces, una de las maneras de reducir la presión es por áreas de distrito y por el manejo de la presión. Aquí tenemos un ejemplo que muestra el profesor Saldariaga y Araque, donde trató de reducir las diferencias en los campos de presión para poder definir un área donde reducir al mismo tiempo la presión. Entonces, en conclusión, en el pasado tuvimos una gran cantidad de desarrollos desde el diseño temprano empírico de la distribución de agua a los modelos del presente. Hoy en día existe la posibilidad de diseñar con costos marginales, con incrementos marginales de costos, sistemas que sean confiables y resistentes. Y en el futuro vamos a tener un manejo óptimo y un control en tiempo real de estos sistemas de distribución de agua. Y esta será la clave para el éxito. Muchas gracias por su atención.